cuando usted tenga tiempo de revisar algunos de los segmentos que aquí se van desarrollando. El día de hoy vamos a hablar de Notimex, es la agencia mexicana de noticias. Los medios de comunicación nos alimentamos, entre otras cosas, de ese material que nos proporcionan las agencias. Y pues la agencia mexicana permite que muchos medios en el país puedan compartir información, puedan saber qué está ocurriendo. Y hay que decirlo también, le permite al Estado mexicano difundir piezas de información que son claves. ¿Qué haríamos de Notimex en momentos donde los fenómenos naturales o incluso los fenómenos sociales nos azotan y nos surge información? Así es que es una pieza central de la comunicación y es una pieza central para ejercer el derecho a la información y desde luego la obligación del Estado para informar. Tengo hoy conmigo a Víctor Manuel Fernández, él es director de Asuntos Jurídicos de Notimex. Hola, buenas tardes. Víctor, bienvenido, me da muchísimo gracias. gusto. Y también a Eric Muñiz, él es director de Noticias Internacionales. Buenas tardes, Están Ricardo. aquí para hablar de Notimex. Y bueno, pues mi colega, y tengo que decir mi amiga, Juana Martínez, tomó la conducción de esta agencia de noticias después de haber sido reportera en el extranjero muchos años. Ella fue la corresponsal de Proceso en Madrid, entre otras, ha sido una reportera que se ha metido en temas importantes y ahora cambia de estafeta, entra como funcionaria pública y a partir de entonces Notimex empieza a moverse. Y muchos se preguntan hacia dónde. O sea, ¿qué está implicando realmente en los huesos el nuevo paradigma de Notimex? No creo que solo se trate de un nuevo nombramiento, se trata de una nueva reflexión. Y ahí les rogaría un poco que discutiéramos un poco conceptualmente primero. Por supuesto, Ricardo, gracias por la oportunidad. Mira, como bien dices tú, es un cambio de paradigma, ¿no? Esta nueva dirección de la agencia está haciendo un cambio profundo de raíz, porque había muchas situaciones que, digamos, no eran las más adecuadas para ejercer el periodismo. Situaciones en las que pues, los trabajadores no estaban en las mejores condiciones, el periodismo no se ejercía como se debía de hacer. Y bueno, la directora Juana Martínez, pues, con una trayectoria por todos conocida, llega y con la idea de meterle a la agencia toda esa idea de un periodismo combativo, un periodismo fuerte, un periodismo que sea atractivo no solo para la gente que nos lee, sino para nuestros suscriptores. Y en este sentido, quiero decirte que los números han ido bien, o sea, hemos estado elevando el número de impactos, que es como se le llama, le llamamos a las noticias que nos reproducen los medios. Se han estado incrementando, tenemos ahorita un promedio de entre 300 y 400 notas diarias, ha ido para adelante y vamos arrancando apenas. Con todos los problemas que nos hemos enfrentado, va para adelante y vemos un panorama mucho mejor. Ahora, en el paradigma tradicional de las agencias de noticias, sobre todo el Estado, estoy pensando en EFE, España, ¿no? En APF, en la francesa, muchas otras. La idea es que la agencia del Estado sea lo más neutra posible, o sea, está envuelta en papel secante. Correcto. Esto no siempre genera nota, pero sí genera información. Lo que estamos viendo es un Notimex con mucho ánimo de generar nota, incluso polémica. Y yo ahí diría, lo que yo alcanzo a ver de fuera, ahorita hablaremos del personal y las condiciones laborales y el tema de los recursos, en fin, pero en el fondo yo diría un cambio de paradigma es una agencia de Estado que está dispuesta, digamos, a mojarse los pies y a poner nota, pues lo voy a poner en los términos en que lo pienso, más al estilo Proceso que al estilo F. A ver, les rogaría si ahí pudiéramos tener una de estas reflexiones. Bueno, definitivamente. Una de las... cuando invita el presidente Andrés Manuel López Obrador a San Juana a la agencia, una de las promesas que le hace es que no va a haber línea, o sea, y ella nos lo ha hecho saber a sus colaboradores. No va a haber línea del presidente. No va a haber línea sí hay. No va a haber línea en el sentido que se manejaba anteriormente, en el que nos encontramos que incluso había temas vetados, en cuanto a fotografía, en cuanto a texto, palabras que no se pueden mencionar, una serie de cosas que no iban de acorde con el periodismo. Cuéntanos un poco anécdota para saber. Bueno, mira, por ejemplo... ¿De qué no podía hablarse en la época de Peña Nieto? Por ejemplo, fosas, las fosas Si hablábamos derivadas de los del desaparecidos hace un narcotráfico. momento, ¿no podías tocarlo? Eran
palabras, eran notas que no se manejaban. Incluso también fotografía, o sea, había temas fotográficos. Hace poco, hace unos meses, publicamos las fotografías que estaban vetadas en Notimex y fue un conjunto de material muy bueno que estaba... Fosas, ¿qué más? Narcotraficantes. Tenía sobre todo que ver con seguridad. No recuerdo bien, eran fosas, era narcotráfico, eran estas situaciones de seguridad, que eran esos temas, no hay que tocar. Ahora se puede. Ahora, por supuesto. Ahora nosotros le hemos dado voz incluso a personajes críticos del gobierno. Obviamente ejemplo? También, por ejemplo, hemos hecho entrevistas especiales que les llamamos nosotros, o cuando es una entrevista que destacamos con panistas, con perredistas. Tenemos ahorita en el portal una con un senador panista también. O sea, se le ha dado juego a todo, siguiendo que sea nota. O sea, Notimex cubría a las oposiciones, o siempre Sí. cubrió al partido. Sí se cubría, pero no se le daba la misma voz, y nos lo han dicho los Ahora, mismos cuando digo fuentes. polémica es algo un poco más que eso. Ujú. O sea, si es señalar actores intelectuales en especial, quienes hayan recibido apoyos del gobierno anterior. O sea, sí recuerdo notas que el Notimex tradicional no se hubiera arrojado, que es buscar la bronca. A ver, te lo digo con franqueza, es decir, es buscar que tu interlocutor se moleste. Buscar nota. No sé si recuerdas, a principios del año pasado, en la Secretaría de Cultura hubo una situación ahí por el despido de un director de orquesta. Bueno, pues Notimex fue de los que entrevistamos a este señor y se hizo bastante grande la nota y nosotros la manejamos. Y de repente sí ha habido así como que gente que se extraña, digamos, porque dicen, caray, ya está cambiando, esto no se hacía antes. Y esa es la intención. La intención es que sea diferente. La intención es que se haga periodismo realmente como se tiene que hacer. Y sí nos han también mencionado eso, que a veces nos salimos un poco así como del esquema que puede tener una agencia de noticias. Traemos en distintas áreas del Estado mexicano el tema de recursos humanos, déjenme plantearlo así, por los huesos. A mí me tocó vivir muy de cerca un recorte que se estaba aplicando sobre el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, sobre una instancia del Estado que ya había sufrido 1000 recortes. Una cosa es cortar grasa y otra cosa es irte contra el tendón y el hueso. Bueno, Notimex vive esto. O sea, tiene un problema serio laboral, decía hace un momento Eric, de condiciones de trabajo precarizadas. También tienes un problema sindical, porque normalmente va una cosa contra la otra. Los matrimonios por el primer lado donde truenan es por lo económico. Y decías, estas son condiciones estructurales donde no se puede hacer buen periodismo. ¿Y cómo van? ¿Cómo van con el tema sindical? ¿Cómo van con el tema del pago digno a profesionales? Hombre, si el Estado no puede pagar a los profesionales bien, esperemos que los medios lo hagan en general. ¿Dónde estamos hoy ahí? Sí, así es. Sí hubo un recorte de personal, de acuerdo a la ley de austeridad que nos emitió el presidente de la República, que emite el presidente de la República la ley de austeridad que todos conocemos. Nosotros empezamos a hacer las liquidaciones y firmamos convenios de terminación de la relación laboral con todos los trabajadores. Esa terminación de la relación laboral la establecemos conforme al artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo y posteriormente llevamos a la ratificación ese convenio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto que las dos partes están de acuerdo en dar la terminación de la relación laboral. Nosotros les ofrecemos la cantidad, incluso muchos llegan con sus abogados a platicar esa cantidad que les estamos ofreciendo y ellos toman la determinación, si aceptan la cantidad y vamos a la Junta y ratificamos el convenio. Ese es un proceso de liquidación muy... Me estás explicando algo que todos hemos vivido cuando se han liquidado, pero cuéntame, ¿cuántos han liquidado? ¿Quiénes son? ¿Por qué se han ido? ¿Cómo se está recontratando? O sea, dame nota, Eric. Así es. Estás en los medios, no en un tribunal. Cada caso es específico. Ahorita no te podría decir. O sea, no me puedes dar agregados. Porque, pues, digo, en las mañaneras muchas veces levantan la mano y dicen, ¿qué van a hacer con los despedidos de Notimex? Sí. ¿Cuántos despedidos hay? Mira, fíjate, nada más permíteme comentarte una cosa. Aquí hubo, como menciona Víctor,
hubo unos despidos derivados de la ley de austeridad, que esos, con todo lo doloroso que son, pues había que hacerlo. También hubo, es justo decirlo y hay que señalarlo, tuvo que hacerse una limpia también. O sea, llegas a un lugar y tienes que revisar quiénes cumplen los perfiles, quiénes están haciendo los trabajos. Si tú te encuentras, por ejemplo, una persona que en 3 años no ha acudido a la redacción, pues como que dices... ¿Cuántos del personal más o menos salieron por ese proceso? Que llamarlo limpio es una cosa medio fea, pero de ese proceso de recorte. De recorte, te digo, son dos diferentes. ¿Pero qué porcentaje fue? Porque hay quien habla del 60%, nada más quiero saber si es eso. No sé si tengas tú ahí un dato, pero realmente es más o menos muy equitativo entre lo que provocó la austeridad y los perfiles que no cumplían. Okay. Con lo que pero tenía ¿me pueden que dar un hacer. número? No puede, no quiere. Pues, bueno, ¿cuántos son? Pero quiero saber si es 60% o es menos, porque es lo que decían y la verdad es que es difícil saberlo. Víctor. Tendríamos que revisar los datos para ver qué porcentaje. En porcentaje no lo tenemos como tal, pero con mucho gusto le proporcionamos la información. ¿Cuántas liquidaciones hicieron? Llevamos ahorita aproximadamente 140 liquidaciones. ¿Cuántos empleados tiene Notimex? Ese dato lo tendríamos que verificar. Pero andará en 260. Son más o menos. Sí, es más del 60. O sea, es correcto. A ver, nomás para precisar, 60% del personal de Notimex ha salido o bien por el recorte del bando del 3 era de marzo, sí es. O bien por esta limpia de perfiles, que es porque no trabajaban bien, según lo que comentas. ¿Sí? Bueno, déjenme ir a corte. Estoy con Eric Muñiz y con Víctor Manuel Fernández, funcionarios de Notimex, uno encargado del área jurídica, el otro del área internacional, para hablar de esta agencia del Estado mexicano. Volvemos en un momento. Esto es La Octava. Estamos hablando de Notimex con Víctor Manuel Fernández, director de Asuntos Jurídicos, y también con Eric Muñiz, director de Noticias Internacionales. Y nada más para cerrar el tema del personal, digamos, en datos duros, se liquidó al 60% del personal, pero de ese 60%, si lo hacemos 100%, un buen número, entendería, Víctor, ya ha firmado su convenio de finiquito, o sea, el asunto está cerrado y está en orden. Claro ¿Qué porcentaje ya resolvió? A un 85% ya tenemos resuelto. Hay que mencionar también que no todos fueron nada más por cuestión de recorte. Hubo también causas justificadas, personal que tuvo que salir de la entidad porque incurrían en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que son causas graves para que una persona cause una baja de la empresa sin responsabilidad para la misma. ¿Por ejemplo? Falta de productividad. ¿Cómo miden la productividad? ¿No hacía notas? Ahí, si me permites, Ricardo, lo que te mencionaba, o sea, por ejemplo, gente que en 3 años no había llegado a la redacción. O sea, aviadores. A ver, lo que me están diciendo es que había una enorme lista de aviadores. Hay una lista de anomalías que nos encontramos al llegar. A ver, aviadores, ¿qué más? Huachicoleo informativo. ¿Qué es eso? Huachicoleo es ¿Traías notas y las llevabas a otro medio? ¿Qué? Que se vendían había ahí convenios que no caían a la caja de la agencia. Oye, pues ¿quién lo cobra? Aquí está, aquí aparece, y no se cobra. ¿Línea editorial? ¿Gente afín al régimen anterior? Línea editorial, no, pues eso finalmente... Ahí no corrieron a nadie por ser priista, panista, periodista. No, para nada. No, porque ahí sí se pone una orden de trabajo y se cumple. Y ahí sí no es un motivo, creo yo. Ahora, tuvieron un problema fuerte con el líder sindical Conrado García Velasco. A ver, cuéntame cómo estuvo este asunto. Bueno, esto es derivado de estas situaciones que nos encontramos. Hubo unas anomalías que se turnaron a las autoridades y el señor Conrado pues tenía una forma de operar que le había funcionado con los anteriores ¿Qué era, direcciones. más o menos? Que era controlar, por ejemplo, te doy un detalle, por ejemplo, todos los contratos
el sindicato es el que los controlaba. O sea, ¿Los contratos de? de todo el personal. O sea, yo no podía decir quiero contratar a este reportero si el sindicato no me lo aceptaba. Entonces, ya te imaginarás a quién podían contratar. Pues a los amigos, a los cercanos. A los primos, a los demás. Ajá, Está exacto. ya desplazado Conrado García. ¿Hay órdenes contra él? ¿Hay algún tipo de demanda? ¿Cómo está la relación con él, Víctor? Sí, la relación con él laboralmente ya se terminó evidentemente. Existe una investigación ante la función pública ¿Por? por diversas anomalías que se encontraron. Nosotros, la entidad, somos unos respetuosos de los derechos que tiene cada persona. En este caso, la Constitución nos habla de un principio de presunción de inocencia, que nosotros se lo respetamos en todo momento. Pero ustedes denunciaron a este individuo, ¿por qué razones? Nosotros coadyuvamos con las autoridades. Ajá. Nosotros les hacemos llegar la documentación ¿Por que qué nosotros razones? tenemos. Por diferentes situaciones que No, eso es nosotros malo, dime por encontramos. qué razones. Digo, si no me quieres contestar, aquí paramos la entrevista. Pero déjame responder como si estuviera yo ante el Ministerio Público. Tuvo que ver con cuestiones financieras, o sea, con cuestiones de dineros. O sea, hubo desfalco, hubo peculado. Se presume. Ya, ok. Tenemos un asunto también que la función pública está investigando. ¿Es este? Sí, ese es uno. Este es uno. Sí. ¿Hay algún otro desvío que se esté investigando? Se está documentando y se está pasando parte a las autoridades, pero sí digamos que hay varios frentes en los que se está encontrando. Se hablaba anomalias. que la directora San Juan había mandado un dinero que no debía para apoyar a no sé quién. ¿Es cierto esto? ¿Que ha habido decisiones de parte de la dirección inadecuadas con respecto a los recursos? ¿O esa es una mentira? Es una mentira tan absoluta que está todo en el portal de la agencia. De ahí se obtuvo. Déjame poner un poquito en contexto, Ricardo. Sí, puedo meter ahorita en Notimex y ver cómo está ese chisme. Por supuesto, ahí está. Hay un grupo de compañeros que, bueno, que fueron en este reajuste, salieron. Como señala Víctor, la gran mayoría ya quedó fuera. Queda un pequeño grupo. 15% de los corridos están armando escándalo. Menos, son menos. Son menos porque los tenemos ubicados. Empezaron una campaña de desprestigio fuerte. Y están hablando de desviación de recursos. Están hablando de desviación de recursos, están hablando de nepotismo, están hablando de terrorismo laboral, están hablando de que a mí me gusta mucho el whisky. Bueno, todo lo que se les ocurre, apoyados con bots. Todo eso cuesta, ¿eh? Todo eso no es gratis. La función pública está investigando esto. Están abiertas investigaciones en la función pública. ¿Algo que agregar a este respecto? ¿Que el público deba saber? Pues ahí sí hay que reservarnos, pero lo que sí el público debe saber es que es un grupo pequeño, es una campaña de desprestigio y esto permea mucho los medios porque hacen mucho ruido. Pagada por alguien más. Y pagada, recuerdas que en periodismo siempre nos dicen sigue la ruta del dinero, ¿verdad? Entonces, en este reacomodo que se hizo en la agencia, muchas personas dejaron de recibir dinero. Ahora, voy hacia adelante, es más o menos donde empecé el programa. Veníamos de una agencia apagada, yo decía un poco envuelta en papel secante, pero apagada. Daba pocas notas y sobre todo silenciaba muchas notas. Como decía la novela de Serna, vendía silencio. ¿No? Hacia adelante, una vez que esta limpia de personal, este cambio en la relación laboral, esta nueva contratación de personal ocurra, ¿qué se imaginan para el Notimex que viene? Hacia adelante hay muchos planes, hay muchos proyectos muy interesantes. Primero, consolidar lo que ya tenemos, y esto es con más recursos económicos, con más recursos humanos, crecer en cada una de las áreas. Ahorita tenemos un área editorial que es como la columna vertebral, pero estamos desarrollando el área de multimedia y estamos también la de producción de televisión y radio. Esos son los proyectos fuertes que vienen para este año y los subsecuentes, para tener una cobertura mucho más completa y, por supuesto, o sea, retomar esa fortaleza que tuvo en su momento la agencia
de los corresponsales extranjeros, de los corresponsales en los estados, de los especiales. Yo tengo ya casi 20 años de ser editor de medios, Ricardo, y los últimos 10, y no me dejarán mentir los colegas que se dedican a esto, Notimex no era de las agencias que queríamos tener. No, te lo digo con franqueza. Hablaba de EFE, hablaba de AP, y Notimex, eran de que referencia. sí llegó a ser una referencia muy importante. Después decayó. Sí. Ajá. Y ahora, digo, me hablan amigos o conocidos, oye, no van a subir esta nota, la estamos esperando, y bueno, a ver, pues vamos a movernos para que se mueva. ¿Tú qué dirías? Es decir, ¿se debilitó en el personal? ¿Se debilitó políticamente? ¿Se debilitó en sus recursos? Es decir, ¿qué le ocurrió a Notimex? ¿Por qué se apagó como se apagó? ¿Y cómo hacer para que vuelva a brillar? Le ocurrió una cosa, que hubo muchos abusos. Abusos que la debilitaron. Hubo condiciones laborales en cuanto a prestaciones, en cuanto a poder sindical, que debilitaron mucho la agencia. O sea, la burocracia muchísima. y así. Se volvieron más burócratas que periodistas. Ya. Y con unas ganancias que pues mover eso genera muchas es empujar chispas. Un elefante. Sí, claro. Pues les agradezco mucho a Víctor Manuel Fernández, director de Asuntos Públicos de Notimex. Muchas gracias. Eric Muñiz, muchísimas gracias, director de Noticias Internacionales de Notimex. Gracias a ti, Ricardo. Colegas, nos vamos a estar viendo. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias.